Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Continuamos nuestro estudio sistemático. Espero que el capítulo número 1 haya sido de bendición para tu vida. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Si tienes poco tiempo en el canal, no olvides suscribirte. Y si te interesan algunos otros libros de la Biblia, recuerda que aquí ya hemos grabado desde Génesis hasta la carta que estamos leyendo, segunda a los Tesalonicenses. ¿Qué decíamos en el capítulo anterior? Bueno, Pablo motivaba a los hermanos a perseverar, aún en medio de los momentos difíciles, y hacíamos una comparación de las escuelas de interpretación profética y de cómo se ha venido cumpliendo la profecía a lo largo de la historia. Porque el mejor método para entender la Biblia es el método historicista. La historia confirma la profecía. La profecía se va cumpliendo a medida que la historia se va desarrollando. O sea que la profecía se ha cumplido en el pasado, se está cumpliendo en el presente y se cumplirá en el futuro hasta que Cristo venga, que es nuestra bendita esperanza y que es el centro del mensaje de las cartas a los tesalonicenses. En esta oportunidad hemos llegado a un capítulo muy importante, que fuera del contexto no se entiende, y cuando se intenta explicar se cae en interpretaciones erróneas. Por eso es importante estudiar el contexto y haber pasado por las enseñanzas anteriores, que si no lo has hecho, puedes hacerlo con tranquilidad. Entonces, el versículo número 1, en consonancia con el capítulo anterior, dice: hermanos, con respecto, voy a colocar aquí el texto en pantalla, con respecto a la venida del Señor, que es el tema central, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, presta atención a lo que Pablo está diciendo, ¿no? Porque esto es importantísimo. Con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, que es nuestra esperanza, que es nuestro deseo, que es nuestro anhelo, porque Pablo decía: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, Pablo esperaba a Cristo en vida. Yo quiero estar vivo cuando Cristo venga, decía Pablo. Yo también, Alexander Suárez, yo también quiero estar vivo cuando Cristo venga. Si se me da o no se me da, eso es decisión de Dios. Pero sea que esté vivo o sea que haya muerto, mi esperanza es que los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron y resucitaron, para encontrarnos en el aire con el Señor, con Dios, con Jesús. ¿Sí? A encontrarnos y vivir para siempre con Él. Ese es el mensaje. Pero Pablo va a dar algunos detalles de cosas que van a ocurrir o que deben ocurrir o que han venido ocurriendo antes de la venida de Cristo. Fíjate lo que dije, que van a ocurrir, que ocurrieron o que han venido ocurriendo. Porque recuerden que estamos utilizando el método historicista, que para mí es el mejor método de interpretación de la Biblia. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ustedes ya tienen el mensaje. Ya saben que Cristo viene. Entre este momento y la venida de Cristo tienen que pasar cosas. Por lo tanto, ustedes no se dejen mover de la manera como están pensando. Cristo viene, eso es nuestra convicción. Viene con poder, viene con sus ángeles, viene a resucitar a los que durmieron en Él, viene a llevarnos a la patria celestial y a transformarnos, viene. No cambien ese modo de pensar, mantengan esa convicción hasta el fin. Ni os conturbéis, o sea, no se alteren, no se desesperen, no se desanimen. Ni por espíritu, o sea, por intención. En este caso, espíritu es intención, ni por espíritu, o sea, que no les gobierne la duda con respecto a la venida de Cristo. No duden. No duden. Ni por palabra, ni por carta. Ni por carta como si fuera nuestra, o sea, como que alguien le escribió el nombre de nosotros, o como que si fuéramos nosotros que estábamos hablando, o como que si el mensaje se pareciera al nuestro. No se dejen atribular o confundir o desesperar en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjate,
El anhelo del corazón de Pablo y el anhelo de los hermanos y nuestro anhelo es que Cristo venga estando nosotros vivos. Pablo se murió, ya han transcurrido casi 2000 años. Pero el deseo de estar vivos para la venida de Cristo no se ha perdido en las generaciones que vienen o en las que han venido desarrollándose y en las que estamos viviendo en este momento. Pero ¿qué pasaba en el siglo I? Lo mismo que pasa hoy. Nos desesperamos porque el tiempo transcurre y el Señor no llega. ¿Y cuánto más, Señor, tiene que pasar para que vengas? Entonces algunas personas en su desesperación, sin intentar negar su fe, comenzaron a sacar conclusiones, como hoy en día también hay quienes las sacan. ¿Qué conclusiones? No, es que ya descubrimos la fecha de la segunda venida de Cristo, ya la descubrimos. Eso viene desde el siglo I hasta el día de hoy. Decir una cosa de esas con tanta seguridad, y que no se cumpla, ¿qué va a pasar con la fe de los creyentes? Se va a destruir la fe. ¿Eso quiere decir entonces que el Señor jamás revelará la fecha de su venida? ¿El día y la hora? Yo creo que sí. Pero no lo hará a una sola persona. Se lo dará a todos sus hijos en el momento indicado y no quedará duda sobre eso. Pero hasta el momento esa revelación aún no ha llegado. Entonces algunos les ponían la fecha de la segunda venida de Cristo. Yo que conozco la historia, sé las circunstancias que han pasado cuando se coloca fecha de la venida de Cristo y el Señor no viene. O sea que el Señor sabía que esas cosas iban a pasar, que las personas se iban a preocupar, a desesperar e iban a tratar de sacar sus conclusiones, incluso utilizando enseñanzas bíblicas y utilizando también fracciones numéricas para determinar cierta cantidad de tiempo. Eso lo han venido haciendo y lo seguirán haciendo. Pero nosotros no debemos atribularnos o desesperarnos o angustiarnos cuando esas cosas estén pasando, porque sabemos que van a pasar. Nosotros tenemos que estar convencidos que sea lo que pase, el Señor vendrá y nos aclarará las dudas porque no nos ha dejado en tinieblas. Y cuando Él vea propicio revelar el día de su venida, lo hará a todo su pueblo para que todos estén apercibidos y quienes están constantemente en comunión con Él no caigan en confusión. Y yo particularmente te digo que estamos más cerca de lo que imaginamos. Pero hasta el día no tenemos una revelación concreta en cuanto a la venida del Señor. Una revelación de fecha exacta. Hay algunas tendencias, hay cosas que están pasando que uno dice, oye, esto que está pasando me da a entender como que esto cada vez va a estar más cerca. ¿Ok? Pero en el caso de los hermanos de Tesalónica, nosotros vemos que había quienes posiblemente ya le habían puesto fecha. Y fíjate, ya han pasado 2000 años. Los hermanos entonces se murieron y las generaciones siguientes dijeron, mira, esto era una mentira. Esto es una mentira. Entonces Pablo hace una advertencia. El día del Señor, o sea, en el caso de que vengan mensajes diciendo de que el día del Señor está ya aquí con fecha y todo, nadie os engañe. Nadie os engañe. En ninguna manera. Porque el Señor no vendrá, o sea, sí vendrá, pero no vendrá sin que antes de su venida ocurra algo dentro de nuestras estructuras eclesiásticas. ¿Y por qué digo esto de estructuras eclesiásticas? Porque Pablo dice que el Señor no vendrá sin que antes venga una apostasía, o mejor dicho, la apostasía. La apostasía. No una, la. Una apostasía sostenida. Una apostasía premeditada. Una apostasía infundada. Que hará que se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición. Vamos a definir primero qué es apostasía. La apostasía es una actitud errónea contraria a la fe. La apostasía no ocurre en las personas inconversas. El inconverso no es un apóstata. El inconverso es una persona que no tiene su fundamento en la palabra de Dios.
No tiene su fundamento. No aplica su vida a las instrucciones espirituales. Es decir, es una persona común. Pablo lo dijo así. El hombre natural, el hombre común, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Para él son locura porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no se identifica con ninguna posición ideológica hablando del tema de la religión, no cree que la Biblia sea la palabra de Dios, esa persona no es un apóstata, es un inicuo o es un impío o es tradicionalmente, como lo llaman algunos, mundano. ¿Quién entonces es el apóstata? El apóstata es alguna persona que expresa que tiene algún conocimiento de fe, que ha participado de actividades espirituales, que se ha deleitado en los temas de estudio de la Biblia, que ha proclamado las enseñanzas bíblicas, pero que en algún momento de su vida se desvió del camino. ¿Por qué motivo? No sé, descuidó la oración, descuidó el estudio, se desanimó, alguien le hizo algo, no sé. Se dio ante la tentación, entonces ha dado un mal testimonio público, apóstato. Pero todos podemos cometer errores. El problema con el apóstata es que después de haber estado vinculado en la fe, ahora se deleita del pecado. No es que comete faltas, es que se deleita del pecado. No vayamos a caer en confusión, porque seguramente alguien me va a decir, yo cometí un error, soy un apóstata. Pero, ¿te mantienes en el error? ¿O estás nuevamente retomando tu crecimiento espiritual para levantarte del error que cometiste? Sí, yo estoy intentando levantarme, entonces no era un apóstata, era una persona que ha errado. Tiene que levantarse y continuar. El apóstata es aquel que en algún momento se deleitó de la vida espiritual, pero hoy se deleita en el pecado. Y lo más interesante es que en este caso la apostasía puede tener dos ramificaciones. La apostasía puede ser personas que se apartan completamente de la fe a vivir perdidamente y ya no les interesa, les da igual, ya no tienen vergüenza, ya no importa que nadie los vea, ahora se deleitan en el pecado. Se deleitan, esa sería una ramificación. ¿Tienen esperanza de salvarse? Sí, solo se dejan guiar por el Espíritu. Pero hay una rama o una inclinación de la apostasía que es muy difícil, muchas veces, de que la persona reconozca lo que está haciendo. Porque es que piensa que lo que está haciendo está bien. Ese es el problema. En el caso del que apostató y hoy se deleita del pecado, puede caer o puede llegar a la conclusión de decir, oye, lo que yo estoy haciendo no está bien. No está bien. Como el hijo pródigo. Dice, mira cómo estoy. Mira hasta dónde he llegado. ¿Cómo llegué aquí? Entonces reflexiona. Porque el Espíritu no ha dejado de trabajar en él. Pero la otra parte de la apostasía es aquel que cree que está haciendo las cosas bien. Porque no deja de ser religioso, porque no deja de participar, porque no deja de congregarse incluso. Pero está haciendo todas las cosas contrarias a lo que Dios ha establecido. Es decir, su adoración es más hacia el gusto que al respeto a Dios. La obediencia está más inclinada a lo que él cree que a lo que el Señor ha revelado. Su manera de obrar es con su propio criterio, pero sigue siendo religioso, en lugar de vivir de acuerdo a un escrito está. No deja de ser religioso, pero está en apostasía. Y es más difícil porque esa persona piensa que lo está haciendo bien y está siendo apoyado por otros a que haga lo mismo. Y está siendo enseñado por personas que dicen que eso no importa. Que el Señor entiende que igual el Señor nos salva a todos. Y fíjate que Pablo está diciendo, hermanos, el Señor viene. Pero vamos a estar claros que aquí se va a manifestar una apostasía. De una u otra manera, quienes apostataron y se fueron a vivir la vida perdidamente y quienes todavía se conservan dentro de estructuras eclesiásticas, pero no obedecen a Dios, viven a su manera. Esto va a ser, esta apostasía viene por la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Entonces, cuando hablamos del hombre de pecado, pensamos que se está hablando de una persona en específico, quienes han llamado a esta persona el anticristo. ¿Por qué se le llama el anticristo? Porque se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto.
Se opone y se levanta contra todo. O sea, es un antidios. Es un ateo. O mejor dicho, puede ser un deísta o un agnóstico. Tú dices, bueno, porque se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Pero no, hermano, no. Porque estamos hablando, sí, bueno, es una parte, pero es que esa parte es abierta. La cuestión es que si hay una apostasía donde las personas piensan que están haciendo lo correcto, que piensan que eso agrada a Dios, que piensan que a Dios a eso le da igual con tal que venga del corazón, entonces eso va a llevar a una manifestación de oponerse a todo lo que se llama Dios y objeto de culto, porque lo estamos haciendo a nuestra manera. Lo estamos haciendo a nuestra manera. La veneración a las imágenes, por ejemplo. No, eso no es veneración a las imágenes, eso es una representación de los santos. No, eso es una justificación y eso es como querer suavizar el pecado. Es como querer suavizar el pecado. Eso es idolatría. No le pongamos nombre. Eso es como una violación. No fue violación, fue sexo consensuado. No, eso fue violación, amigo. Violación es violación. Y adoración a imágenes es adoración a imágenes. No, que el sábado eso era para los judíos. Claro, porque Adán y Eva eran judíos, seguramente. ¿Ve? Entonces queremos justificar nuestras tendencias. Y fíjate que en el caso del hombre de pecado, que no te he dicho todavía quién es, estamos hablando primero qué es lo que está pasando con nosotros. A causa del hombre de pecado. Mira, este hombre es tan osado, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Al punto, hermanos, que la gente le cree. Y le creen, y le obedecen, y hacen lo que le pida. Ahora, ¿esa es una persona literal? ¿Es una persona literal? Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, nos damos cuenta que hay varias visiones proféticas que nos ayudarán a entender quién es el hombre de pecado. Yo voy a utilizar algunas imágenes para recordar a Daniel de manera general y voy a utilizar esta donde aparecen todas las profecías. Mira, bueno, las principales, ¿no? Lo que ustedes están viendo en pantalla es una explicación que yo hice cuando estudiamos Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y 9. Esa imagen que ustedes ven, esa estatua que tiene cabeza de oro, brazos y pechos de plata, vientres y muslo de bronce, piernas de hierro y sus pies es una mezcla de hierro con barro. Es una estatua del sueño del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor tuvo un sueño, pero no se recordaba. Daniel va ante el rey, pide tiempo, Dios le revela a Daniel el sueño y Daniel le dice al rey, rey, tuviste una estatua de diferentes metales, oro, plata, bronce, hierro, barro con hierro. Y después apareció una gran roca que destruyó y golpeó a la estatua en los pies y se desmenuzó el oro, el bronce, el hierro y el barro. El oro, todo eso se desbarazó, no quedó nada. Y la gran roca se volvió una gran montaña. Lo interesante es que Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro, tú eres la cabeza de oro. Pero después de ti vendrán otros reinos. O sea que si lo tomamos de manera literal, pudiéramos decir que si Nabucodonosor es la cabeza de oro, los pechos y brazos de plata serían los hijos de Nabucodonosor y así sucesivamente. Pero no, Daniel le dice, después de ti vendrá otro reino diferente al tuyo, de inferior valor, y después un tercer reino y después un cuarto reino. O sea que cuando Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, no era Nabucodonosor de manera literal, era el reino de Nabucodonosor, es decir, el reino de Babilonia, que surgió desde el año 605 y se terminó en el año 539 a.C. Cuando nosotros leemos el hombre de pecado en Tesalonicenses, no se está refiriendo a un hombre literal, sino a un sistema, una estructura.
Porque cuando nosotros vamos al capítulo número 7, vamos a encontrar a estos 4 animales que ustedes ven ahí en pantalla. 4 animales, voy aquí a ver si lo puedo marcar, ahí está. Un león, un oso, un leopardo y una bestia terrible y espantosa. Según lo que el ángel le dijo a Daniel, esos animales representan reinos. Un cuarto reino es el reino de la bestia terrible y espantosa. ¿Qué sucedió con este cuarto reino? Si nosotros llevamos la misma secuencia de que el león y la cabeza de oro representan a Babilonia, el oso y los pechos, o el pecho y los brazos de plata representan a Medo-Persia, y que el muslo y el vientre de bronce junto con el leopardo representa a Grecia, y las piernas de hierro junto con la bestia terrible y espantosa representa a Roma, lo que viene después es cuestión de historia. Es cuestión de historia. Porque según Daniel 7, de la bestia terrible y espantosa salió un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño que si ustedes ven la pantalla de este lado, aquí donde estoy señalando con el cursor, se darán cuenta que tomado de la Biblia, el cuerno pequeño tiene ojos y tiene boca. O sea, habla como si fuera un hombre. Pero no es un hombre, es un sistema. Porque si los animales representan un sistema y la estatua representa también un sistema o varios sistemas en sucesión, este ser que aparece allí como el cuerno pequeño, que habla sandeces, que habla grandes cosas contra Dios, que ataca a los santos, y les voy a colocar de nuevo el versículo que les dije que subrayaran, Daniel 7:25. Los voy a colocar de nuevo en pantalla. Vale, vamos a Daniel de nuevo. ¿Se dan cuenta la importancia de haber pasado por todos esos estudios? Daniel 7:25. Vamos a buscar por acá el verso. Vamos a buscar acá. Aquí está. Mira. El cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo. O sea, que es un cuerno pequeño que es un ateo. ¿Ok? Habla palabras contra el Altísimo. Mejor dicho, no es ateo, es como un deísta más bien, como un agnóstico. Sabe que Dios existe, pero no le obedece, más bien se pone en contra de Dios. Se pone en contra, ahí lo dice, se pone en contra del Altísimo. Se pone en contra de los santos del Altísimo, y los santos del Altísimo son los que guardan los mandamientos de Dios. Y los quebrantará, los perseguirá. Pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempo y la mitad de un tiempo. Eso de los tiempos lo vamos a analizar con más detalle, aunque ya se estudió en Daniel, lo vamos a analizar con más detalle en Apocalipsis. Pero lo que me interesa son las características. Habla contra Dios, se levanta contra los santos para quebrantarlos, piensa cambiar los tiempos y piensa cambiar la ley. Cuando el imperio de Roma cayó en el año 476, el imperio de Roma había caído en una decadencia tan grande que no se podía sostener. Y Constantino, años atrás, había asumido una estrategia política para que su reino se solidificara, porque sabía que la decadencia era inminente. Entonces, él utiliza la estrategia de llamar a los que una vez fueron perseguidos, a los cristianos, para que formaran parte del imperio. Y los saca de las catacumbas, los saca de los rincones del imperio donde ellos tenían que esconderse porque sus vidas peligraban, y les dio autoridad civil. Puso al cristianismo como la religión. Hizo creerle a los cristianos que había tenido un sueño de Dios. Pero Constantino fue un hombre que nunca manifestó arrepentimiento, sino hasta el tiempo en que ya sabía que se estaba muriendo. O sea, Constantino fue un hombre de estrategia política que sabía que la única manera de mantener el reino por más tiempo era permitiendo que la cristiandad le ayudara a establecer un gobierno solidificado en la religión. O sea que el cristianismo se volvió la religión del imperio. Cuando el imperio romano decae por completo después de varios emperadores, ¿ustedes no adivinan quién se quedó a cargo del imperio?
¿Quiénes eran los que gobernaban realmente en un reino tan dividido como lo que alguna vez llegó a ser el Imperio Romano? Después del Imperio Romano surgió otro imperio llamado el Sacro Imperio Romano Germánico. Y había varios reyes, pero los reyes eran coronados por un hombre, y ese hombre se le decía el Papa. ¿Estoy yo mintiendo? ¿Eso me lo inventé yo? ¿O eso es parte de la historia? Eso es parte de la historia. El papado asumió un poder político tan grande que los reyes no tomaban decisiones si no tenían la aprobación del Papa. Y entró una corrupción en la iglesia tan grande que si nosotros comparamos hoy en día la estructura eclesiástica dirigida por el papado, te darás cuenta que es totalmente contraria al mensaje que está en la Biblia. Totalmente contraria. El papado es una cuestión de símbolos. El papado es una cuestión de ritos nada más, de cumplimientos, de cosas que en realidad no tienen fundamento en la Biblia. En el papado se promueve la veneración a las imágenes. En el papado se promueve la desobediencia al cuarto mandamiento. Y me llama mucho la atención esas cosas. Porque según el poder del cuerno pequeño se pone en contra de Dios. Porque ahora Dios necesita intermediarios humanos santos. Se pone en contra de Dios. Pisotea a los santos. ¿Ustedes creen que eso de lo que la historia llama la Santa Inquisición qué era? ¿Quién promovía la Santa Inquisición? ¿Por qué se llamaba Santa Inquisición? Pues porque era promovido por la iglesia. La iglesia persiguiendo a otros cristianos. Los quemaban. Los torturaban. Mataban a los padres delante de sus hijos. La santa, una cosa aberrante, hermano. La masacre de San Bartolomé, donde mataron a cantidad de personas en Francia. No recuerdo si eran hugonotes. El hecho es que los mataron, promovidos por el sistema papal, aprobado por el sistema papal, celebrado por el sistema papal. Al punto de que llegan los protestantes y dicen, mira, no aguantamos más, tenemos que irnos de aquí. Y agarraron un barco en 1620 y se fueron a lo que hoy se llama los Estados Unidos. Eso fue lo que provocó la huida de los padres peregrinos. Porque no soportaban más la crisis. Y una de las enseñanzas dentro del papado es que la salvación se obtiene a través de la iglesia. Y eso es mentira, la salvación se obtiene a través de Cristo. Al punto de que dicen que la iglesia tiene autoridad para cambiar leyes. ¿Y qué dice el cuerno? ¿Qué dice la enseñanza del cuerno pequeño? La enseñanza del cuerno pequeño dice que cambiará los tiempos y la ley. Y el único mandamiento que tiene que ver con el tiempo es el sábado. O sea, los promotores, los iniciadores de la violación del cuarto mandamiento, que hoy se aplaude en las iglesias protestantes. Se aplaude, o sea, que ya el cuarto mandamiento no existe. Eso se aplaude. Se enseña, se predica. Se deleitan diciendo que eso era para los judíos. ¿Quiénes fueron los promotores del pisoteo de la ley? Especialmente con el mandamiento que tiene que ver con el tiempo. ¿Quiénes son los promotores? El papado. Y eso es una cosa que no me lo estoy ni inventando yo, ni estoy hablando mal de nadie, porque eso es una cuestión histórica. Eso está en la historia. Han intentado quemar la historia, pero la historia no se puede ocultar. No podemos negar la historia. No podemos cambiar la historia. Esa es la realidad. Entonces, el hombre de pecado es evidentemente descrito. O sea, tiene todas las características de lo que pasó durante el poder papal de la Edad Media. Está perfectamente descrito allí. Mira, es tanto así que el calendario que tú y yo tenemos se llama calendario gregoriano. Imagínate, se llama calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque fue un papa llamado Gregorio, que era el 13º Gregorio, y dijo, aquí vamos a tener un nuevo calendario. Calendario gregoriano. Y ahora el año va a comenzar en enero. Y el 7º día de la semana, el domingo. Pensará, creerá, asumirá que podrá cambiar los tiempos y la ley. Pero, según lo que estamos leyendo en Tesalonicenses, este inicuo que se opone a Dios, además se sienta en el trono de Dios.
Voy a buscarlo acá. ¿Quedamos en qué versículo? Vamos a ver, estamos aquí en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 2. Mira. Tanto que se siente en el templo de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Dónde está el templo de Dios? Dice, en Jerusalén. No, en Jerusalén ya no hay templo. El templo de Jerusalén se cayó en el año 70. El templo no existe. En Jerusalén no existe ni existirá jamás. Eso lo hemos venido diciendo en estudios anteriores. Hermano, mire, yo no quiero que los que me están acompañando hace poco piensen que esto es un mensaje de arrogancia. No, esto es la consolidación de los mensajes que ya hemos venido estudiando. De la consolidación de estudios anteriores. Esto solamente se puede entender a la luz de lo que ya hemos venido analizando en el pasado. El templo de Dios está en el cielo. ¿Quiere decir entonces que el hombre de pecado se siente en el cielo? ¿Quiere decir que los papas están sentados? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que, mira, un trono representa la autoridad. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la silla presidencial, no nos estamos refiriendo a la silla literal. Nos estamos refiriendo a la autoridad que tiene el presidente para legislar, para tomar decisiones, para sentarse a decir, esto se hace así. Ustedes no han visto a Donald Trump firmando. Él se sienta en su silla presidencial y no anda por ahí sentado en un banquito. Él está en su escritorio presidencial firmando, porque esa es la muestra de su autoridad. El trono de Dios es la muestra de la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué ha hecho el papado en la tierra? No estoy hablando de Francisco I, ni de Ratzinger, Benedicto XVI, ni de Juan Pablo II, ni de los que pasaron antes. Estoy hablando del sistema papal, que es el mismo. Podrán cambiar los papas, pero el sistema es el mismo. Es el mismo sistema, no ha cambiado. El imperio romano era uno solo. El imperio de Babilonia era uno solo. El imperio de los persas era uno solo y el imperio de los griegos uno solo. El papado es el mismo desde que surgió. No cambia, más bien va cada vez de mal en peor, en el sentido de que cada vez es más arrogante. Cada vez es más blasfemo. Es el mismo sistema, no cambia. Y una de las enseñanzas dentro del papado es que el papa es el intercesor, es el vicario de Dios. Es un hombre que no comete pecado, según. Es el Santo Padre, imagínate tú. Santo Padre está asumiendo un poder que no le corresponde. Está simbólicamente intentando expresarle al mundo que él tiene la autoridad de Dios aquí en la tierra. Y el único que tiene la autoridad de Dios aquí en la tierra es Jesucristo. Entonces se está haciendo pasar por Dios, se está haciendo pasar por el Mesías, se está haciendo pasar por la más autoridad espiritual que pueda haber en el universo. De hecho, yo te digo una cosa. Yo nunca he visto un papa abriendo una Biblia, te lo digo de una vez. Nunca. Siempre la encíclica papal, o sea, el pensamiento de él. O sea, la autoridad de él. Haciéndose pasar por Dios. Lo que él diga no es la voz del papa. La voz del papa es la voz de Dios. ¿Me lo estoy inventando, hermano? Yo quiero que ustedes sean sinceros. ¿Me lo estoy inventando? ¿O esa es la realidad que nosotros vemos? No, es que Francisco es humilde. Francisco no se deja besar la mano. Hermano, eso no es símbolo de humildad. Francisco no se dejaba besar la mano porque Ratzinger estaba vivo todavía. O sea, el papa era Ratzinger, Benedicto XVI. Y Francisco es el promotor de cuantas aberraciones hay hoy en día dentro del papado. Cuánta vagabundería. Ustedes no, yo digo una cosa, este video se está grabando el 1 de febrero. Yo vi al presidente Donald Trump sentado en una iglesia católica escuchando la misa por una sacerdotisa. Una obispa. Eso nunca se ha visto en la vida. Pero bueno, yo no estoy negando que las mujeres puedan enseñar. Pero la enseñanza que dio. Oye, hermano, yo te digo, si ella es la representante de la iglesia es porque toda la iglesia piensa así. Porque es el mismo sistema. Yo no vi al Papa diciendo, yo estoy en contra de lo que dijo la obispa. Yo no escuché nada de eso. O sea, el sistema está podrido desde lo espiritual. Se opone a todo lo que se llama Dios. Se opone a todo lo que es objeto de culto. Se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. En otras palabras, el cuerno pequeño está representando al papado. Y el hombre del pecado es el papado. No, que tú me ofendes porque yo soy católico. No, hermano, yo no te estoy ofendiendo el catolicismo.
Estoy diciendo la realidad de lo que está sucediendo. Eso es como que si yo negara que hay pastores evangélicos que se lucran y engañan a las personas, lo que hacen es pedir dinero. ¿Estoy mintiendo yo con eso? Esa es la realidad. Que esa es la realidad que no nos gusta saber, pero es la realidad. Que es una realidad que nunca debió existir. Que se pudiera cambiar, se pudiera, pero no quieren. Entonces, volviendo al texto, versículo 5, ¿os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, esto iba a pasar y ha pasado y sigue pasando y pasará hasta que Cristo venga. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. En ese momento lo detenía. Pero en el tiempo que tú y yo estamos viviendo es una realidad. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ese tiempo ya llegó. Ese tiempo ya lo estamos viviendo. Porque ya está en acción, fíjate, ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que lo que hoy es normal, en el siglo I era impensable. En el siglo I, para un judío y para un recién cristiano, era impensable que hoy la gente se postrara ante una imagen diciendo, este es tu Dios. Porque se supone que los tesalonicenses habían dejado los ídolos. Eso lo estudiamos en la primera carta. Ellos habían dejado los ídolos. Ahora miren los cristianos del día de hoy. Católicos y protestantes. Unos adorando imágenes y otros pisoteando los mandamientos. O sea, una cosa impensable. Pero Pablo dijo, este misterio que hoy es misterio, que para ti y para mí en el siglo XXI es una realidad, es el misterio de la iniquidad. Y solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? Pues Dios intentó detenerlo por mucho tiempo. Y no es que Dios no tenga la autoridad para seguir deteniéndolo, pero es que Dios retrae su poder para que se manifieste ese hombre de pecado y las personas aprendan a depender más de Dios. Porque sí, mira, Satanás llegó a ser un ángel de luz, se rebeló contra Dios y Dios pudo haberlo matado de inmediato, pudo haberlo matado. Pero ¿qué hubiesen dicho los otros ángeles? ¿Y si Lucifer tenía razón? ¿Y si Dios actuó por egoísmo? Entonces Dios espera que las cosas se manifiesten para que tú y yo nos demos cuenta de la realidad. Por eso es importante la historia. La historia no se niega, la historia nos dice la realidad. Hasta que Él a su vez se ha quitado del medio, o sea, el Señor lo va a quitar. Y fíjate una cosa, ¿no? Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El Señor lo puede acabar, pero deja que se desarrolle su carácter para que las personas se den cuenta de la realidad. Lo destruirá con el resplandor de su venida. Estamos hablando del sistema papal. Y este sistema papal, según lo que dice aquí, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, no es Satanás mismo, ni es un hombre. No es un hombre que se va a levantar en el Medio Oriente para unir a las religiones. No es un hombre. Es el sistema. Que vendrá un falso Cristo. Mira, Satanás se encargará de hacer aparecer a alguien haciéndose pasar por Cristo. Pero el hombre de pecado ya está en acción. Es un trabajador de Satanás. Enseña lo que Satanás quiere que nosotros sepamos. Y actúa con gran poder. Y fíjate que esto es lo que más me llama la atención de este capítulo. Porque no es tanto la identidad del hombre de pecado, sino la manera como él se solapa para engañar a las personas, ejerciendo poder, no cualquier poder, gran poder, un poder que evidentemente no viene de Dios. Y no es que Satanás tenga más poder que Dios, pero Satanás no deja de ser un ángel, sigue siendo un ángel. Y utiliza cuanta astucia tiene porque él, en su condición de ángel, es superior al ser humano, no a Dios, al ser humano. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. Y hace señales y prodigios mentirosos. Y si algo tenemos los seres humanos es que somos sensacionalistas. Oye, que le tocó la cabeza y se lanzó al piso y brincaba y se revolcaba. Y dice, pero bueno, ¿qué es esto? No, es que ese es el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? Yo no sé, a mí me parece extraño. Me parece muy extraño. Y esta promoción de ahora de hacer milagros. Que no es que Dios no tenga poder para hacer milagros. Dios puede hacer milagros, pero es que, oye, se le está haciendo más énfasis al beneficio físico que al beneficio espiritual. Entonces no hay una transformación interna, sino solo externa. Y eso es grave. Y yo lo ilustraba en su momento. Yo ilustraba la historia del paralítico de Betesda.
¿Cuántos enfermos habían en Betesda, en el estanque? Muchísimos. ¿A cuántos sanó Jesús? A uno. ¿Por qué? Porque los demás estaban pendientes del agua para ver si llegaba un ángel y tocaba el agua. Pero el paralítico de Betesda, como no tenía acceso al agua, pues al único que puso su vista fue en Jesús y conversó con Jesús. Y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Mira, pero es que no tengo quien me lleve. No, es que yo no te estoy preguntando si te llevo al agua. Te estoy diciendo que si quieres ser sano. ¿Ves? Y el Señor lo sanó. Pero hoy en día se promueve mucho cosas fantasiosas, fantabulosas, maravillosas, excepcionales, prodigios, que me hace recordar al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis dice que Satanás utilizará poderes humanos para hacer descender fuego del cielo, como que si fuera un milagro de Dios, para engañar al mundo entero. Entonces ahí es donde uno tiene que examinarlo todo y retener lo bueno. Y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, nosotros vemos aquí claramente que Satanás se encargó de engañarlos. Y dice aquí, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Dios no les reveló su voluntad. Sí, solo que no la apreciaron, no la valoraron, la vieron innecesaria. Prefirieron dejarse llevar por la obra vamos a ponerle milagro, pues vamos a ponerle así. Sí, la obra externa, lo maravilloso, lo sorprendente. Y olvidaron el escrito está. Olvidaron el escrito está. Entonces no recibieron el amor no porque no había revelación, sino porque no les interesó. No evaluaron y se dejaron llevar simplemente por la tendencia. Por esto Dios les envió un poder engañoso, y no es que Dios lo envió. Es que Dios retrae su protección y bueno, las consecuencias vienen. Para que crean la mentira. O sea, no es que Dios quiere que crean la mentira. Es que ellos mismos se cerraron a creer la verdad. Y le era más fácil creer la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. ¿Te das cuenta que aquí está la respuesta entonces? Ellos se complacieron en la injusticia, rechazaron la verdad, se complacieron en la injusticia. Les gustaba hacer las cosas a su manera, que Dios se adaptara a ellos y no a ellos a los principios de Dios. Y claro, si tú tienes un sacerdote, si tienes un pastor, si tienes un dirigente religioso que te apoya, te aplaude y te anima a que sigas haciéndolo de esa manera, pues tú te vas a sentir bien. Te vas a sentir bien porque, oye, pero si él es el pastor, si él es el dirigente, si él es el sacerdote y me está diciendo que no hay problema, entonces no hay problema. Esto de que yo voy a consultar al pastor, sí, es bueno consultar a los dirigentes, pero si los dirigentes no se están dejando guiar por el escrito está, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Entonces la gente se complace en la injusticia. Pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, a los tesalónicos, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y esto no era solamente para los tesalonicenses, esto es para todos. Todos fuimos escogidos para salvación. Pero lo que marca la diferencia es que aunque todos estamos o todos tenemos la oportunidad de ser salvos, la decisión que yo tome me mantiene en esa salvación. Por eso es que Pablo habla de la santificación por el Espíritu, es decir, dejarnos transformar por el Espíritu y la fe en la verdad, tener confianza en lo que está escrito y no en lo que simplemente puedo percibir. No simplemente dejar llevar por los sentimientos, porque los sentimientos son cambiantes. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes. Retengan la doctrina que han aprendido, pero que han aprendido a la luz del escrito está. No es que aprendieron por tradición o por costumbre, o que por mi abuela, por mi bisabuela, porque ellas también pudieron haberse equivocado. No dejan de ser nuestra familia y no los vamos a olvidar. En el sentido de que, oye, fue mi abuela o fue alguien muy querido para mí. Pero yo no puedo poner por encima de la palabra el sentimiento. Retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra.
Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos sigue amando y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mis queridos hermanos, en definitiva, Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica: hermanos, no se dejen engañar, déjense dirigir por el Señor, vendrán cosas muy turbulentas en el futuro, pero ustedes manténganse firmes, el Señor está con ustedes y evidentemente Él los va a confortar, Él los va a confirmar en buena palabra y en buena obra. En definitiva, sigan confiando en el Señor, no se dejen llevar fuera de lo que escrito ya está. Y por supuesto que todas estas expresiones que Pablo utilizó, lo hizo indicando las profecías de Daniel. Las profecías de Daniel. Porque el reino del Señor es reino eterno que jamás será destruido. El hombre de pecado y el cuerno pequeño representan lo mismo. El hombre de pecado y el cuerno pequeño han venido haciendo estragos a lo largo de la historia. Lo siguen haciendo, pero el Señor les pondrá fin. Porque en Daniel 2, la gran roca destruye la estatua. Y en Daniel 7, el Señor se sienta en el trono a ejecutar un juicio contra el cuerno pequeño y contra todos los que creyeron al cuerno pequeño. Pero le dará el dominio, la gloria y el reino a los santos del Altísimo. ¿Y quiénes son los santos del Altísimo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mandamientos que fueron pisoteados por el cuerno pequeño y la fe de Jesús que fue desechada por el poder del sistema papal a lo largo de la historia. Pero nosotros confirmaremos nuestra fe y nuestra esperanza en las promesas del Señor. Por eso para ti, mi querido hermano, mi deseo en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en el final de esta maravillosa carta a los tesalonicenses. Maranata, el Señor viene.